Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 4 del bloque 4 de la materia impugnación procesal de la maestría en Derecho Civil y Familiar. En esta última sesión del bloque 4 con la cual finalizamos esta materia, veremos la propia competencia de la Corte, restricción o negación de los derechos, garantías, arbitrariedad, gravedad institucional, así como los supuestos de improcedencia. ¿Cuál es el objetivo general de estos dos subtemas? Bueno, es que al finalizar este subtema ustedes puedan identificar los supuestos en los que procede la intervención de la Suprema Corte en el control constitucional mediante el recurso extraordinario. Comprender el alcance de la competencia de la Corte frente a la restricción o negación de derechos y garantías constitucionales. Analizar los criterios jurisprudenciales relacionados con la doctrina de la arbitrariedad y la gravedad institucional. Evaluar los supuestos de improcedencia del recurso extraordinario en el sistema de impugnación procesal y argumentar jurídicamente la procedencia o improcedencia del recurso extraordinario a partir de los principios constitucionales y jurisprudenciales. Bien, dentro del sistema de impugnación procesal, los recursos extraordinarios cumplen una función esencial en la protección del orden constitucional y en la correcta aplicación del derecho. Estos medios de control permiten que el máximo tribunal constitucional revise determinadas resoluciones judiciales cuando éstas implican violaciones a derechos fundamentales, interpretaciones erróneas de la Constitución o situaciones de especial relevancia institucional. En este contexto, la competencia de la Corte adquiere una dimensión trascendental, pues no toda controversia jurídica puede llegar a su conocimiento. El acceso al máximo tribunal se encuentra condicionado por supuestos específicos que justifican su intervención, tales como la restricción o negación de derechos y garantías constitucionales, la arbitrariedad en las resoluciones judiciales o la existencia de gravedad institucional. Asimismo, el estudio de los supuestos de improcedencia resulta indispensable ya que delimita el ámbito de actuación del Tribunal Constitucional y evita que se utilice el recurso extraordinario como una instancia adicional de revisión de legalidad ordinaria. De esta manera, se preserva el carácter excepcional del recurso y la función de la Corte como garante de la supremacía constitucional. Veamos ahora el subtema que habla sobre la propia competencia de la Corte. La propia competencia de la Corte o de la Suprema Corte o de la Corte Suprema se refiere a la facultad que tiene el máximo tribunal constitucional para determinar si un asunto reúne los requisitos necesarios para ser conocido mediante un recurso extraordinario, particularmente cuando se alegan violaciones a normas constitucionales o a derechos fundamentales. Aquí quiero hacer un paréntesis. En el caso de México, México en la última década o 2 décadas del siglo XX a la fecha, es decir, hace 40 años a la fecha, ha enfrentado diferentes reformas constitucionales al Poder Judicial. La primera reforma de este bloque de reformas en estos 40 años se dio en 1988 y se reformó de tal manera al Poder Judicial, dotando a la Suprema Corte de cierta autonomía, de cierta independencia, y asimismo dotándola de capacidad para resolver asuntos constitucionales, que autores como Héctor Fix-Amudio y Jorge MacGregor, entre otros, comenzaron a decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana es un tribunal constitucional. Sin embargo, yo sostengo que existen 3 criterios para poder determinar si en realidad la Suprema Corte es un tribunal constitucional.
El primer criterio es que todo tribunal constitucional debe ser independiente y autónomo del Poder Judicial. Y todos sabemos que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial. En segundo lugar, los tribunales constitucionales están compuestos por magistrados, no ministros, pero además estos magistrados deben ser especialistas en derecho constitucional. Y pues sabemos que los ministros de la Suprema Corte, ministros y ministras, pues no todos tienen esa especialidad en derecho constitucional. Y el último criterio es que para que podamos denominar Tribunal Constitucional a una Suprema Corte, pues este Tribunal Constitucional únicamente deberá de conocer de asuntos que tenga que ver con la Constitución, porque el Tribunal Constitucional se erige como el guardián de la Constitución. Y como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene un amplio abanico de asuntos que resuelve, no solamente en materia constitucional, sino en materia civil, mercantil, penal, laboral, etcétera. Y bueno, todos estos tres criterios me hace pensar, me hace tener la posición de que como tal, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana no es propiamente un tribunal constitucional. Pero bueno, yo les dejo esta información, se pone en la mesa de debate y ustedes deberán, si están en contra, pues argumentar con fundamento jurídico, pues lo que les acabo de exponer. Bien, continuando con esta sesión, esta competencia implica que la Corte analiza preliminarmente la admisibilidad del recurso, verificando si el caso plantea una cuestión constitucional relevante y si se han agotado previamente las instancias ordinarias. ¿Para qué sirve? La determinación de la competencia de la Corte cumple diversas funciones en el sistema judicial. Primero, garantiza la supremacía constitucional. Segundo, uniforma la interpretación del derecho constitucional. Y tercero, evita el abuso del recurso extraordinario, preservando la función de los tribunales inferiores como jueces naturales de la legalidad. En otras palabras, jóvenes, la Corte no actúa como un tribunal de tercera instancia, sino como un órgano de control constitucional. La restricción o negación de derechos y garantías ocurre cuando una resolución judicial o un acto de autoridad limita, desconoce o vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos. Dentro del recurso extraordinario, este supuesto permite la intervención del máximo tribunal cuando el fallo impugnado afecte directamente derechos como el debido proceso, igualdad ante la ley, defensa en juicio, acceso a la justicia, propiedad, libertades fundamentales. Veamos ahora el desarrollo doctrinal. El control constitucional en estos casos tiene como finalidad restablecer el orden jurídico y proteger los derechos fundamentales del justiciable. Para que el recurso sea procedente, generalmente debe cumplirse ciertas condiciones. Primero, que exista una cuestión constitucional concreta. Segundo, que el agravio haya sido planteado oportunamente durante el proceso. Tercero, que la resolución impugnada sea definitiva o equiparable a definitiva. De esta forma, el Tribunal Constitucional examina si el fallo judicial incurrió en una interpretación contraria a la Constitución o si produjo una afectación indebida a los derechos fundamentales. Veamos ahora la arbitrariedad y la gravedad institucional y su concepto de arbitrariedad. Bueno, la doctrina de la arbitrariedad surge cuando una sentencia judicial presenta defectos graves en su fundamentación o razonamiento, lo cual la convierte en una decisión incompatible con los principios del debido proceso. Una sentencia puede considerarse arbitraria cuando carece de fundamento suficiente, presenta contradicciones lógicas, ignora pruebas relevantes y aplica incorrectamente la ley de manera manifiesta. En estos casos, el Tribunal Constitucional puede intervenir para corregir la violación al debido proceso y garantizar una decisión judicial razonada.
La gravedad institucional, jóvenes, se refiere a aquellos casos en los que la decisión judicial trasciende el interés particular de las partes y afecta el funcionamiento de las instituciones del Estado o el orden público constitucional. Se trata de situaciones excepcionales en las que la Corte considera necesario intervenir para evitar consecuencias institucionales graves. Entre los ejemplos se encuentran conflicto entre poderes del Estado, decisiones judiciales que afectan políticas públicas fundamentales, situaciones que comprometen el funcionamiento del sistema jurídico. El recurso extraordinario no procede en determinadas circunstancias que limitan el acceso al Tribunal Constitucional. Entre los principales supuestos de improcedencia destacan la ausencia de cuestión constitucional, que es cuando el recurso solo discute cuestiones de legalidad ordinaria. La falta de agravio constitucional directo es cuando el recurrente no demuestra de qué manera la resolución vulnera derechos constitucionales. Y el no agotamiento de las instancias previas es cuando el interesado no interpuso los recursos ordinarios disponibles. ¿Quiénes son los principales exponentes doctrinales de estos temas? Bueno, tenemos a Eduardo J. Couture, que ya lo hemos venido viendo en cada una de las sesiones, ¿verdad? Él analizó la importancia de los recursos procesales como instrumentos de garantía del debido proceso y del control judicial. Piero Calamandrei, también lo hemos mencionado mucho aquí en esta clase, y él desarrolló importantes estudios sobre la función de los tribunales superiores y la lógica de los recursos extraordinarios. Héctor Fixamudio, lo mencioné cuando hice la crítica a la figura del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte Mexicana. Bueno, Héctor Fixamudio es considerado uno de los principales estudiosos del derecho procesal constitucional en América Latina. Destacó la función de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos fundamentales. Y Néstor Pedro Ságuez, que aportó estudios relevantes sobre el control constitucional, la arbitrariedad de sentencias y la justicia constitucional. En conclusión, jóvenes, podemos decir de estos dos subtemas que el estudio de la competencia de la Corte, así como la restricción de derechos, garantías, la arbitrariedad y la gravedad institucional, permiten comprender el verdadero alcance del recurso extraordinario dentro del sistema de impugnación procesal. Estos mecanismos no buscan convertir al máximo tribunal en una instancia revisora de todos los litigios, sino asegurar la protección del orden constitucional y de los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados por decisiones judiciales. Asimismo, los supuestos de improcedencia constituyen un elemento fundamental para preservar la naturaleza excepcional del recurso extraordinario y garantizar el equilibrio entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. En consecuencia, el adecuado conocimiento de estos temas permite a los operadores jurídicos argumentar con mayor precisión la procedencia del recurso extraordinario y fortalecer la defensa de los derechos constitucionales dentro del proceso judicial. Con esto concluimos este bloque número 4, con esta sesión número 4, y también concluimos la materia. No me resta más que desearle el mayor de los éxitos en todos y cada uno de sus evaluaciones, así como éxito en su vida personal y profesional. Que tengan un excelente día.